Bueno, ¿cómo estamos? Buenas. Muy buenas. Hola, muy Tenemos buenas. aquí a los creadores de esta baraja de cartas y del libro, que es el tarot y los cuentos maravillosos de la península ibérica. Entonces, bueno, los hemos reunido aquí para que nos expliquen cómo han llegado a la creación de esta baraja y de este libro, que me consta que ha sido un trabajo en equipo arduo, ¿verdad, Laura? Ahora Sí, nos sí. explicas un poquito cómo ha ido todo. Y bueno, también dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través de Facebook en vivo y los que están también en Zoom. Entonces, sí que voy a pedir que todas las personas que vayan entrando silencien sus micrófonos, por favor, para que dejemos a la mesa, que estamos aquí en esta mesa virtual, y demos paso. No sé si os queréis presentar, Lorenzo, Paco, Laura. ¿Empiezo yo o...? Venga, sí, las mujeres al poder. Primero tú, Laura, por favor. Bueno, pues yo soy Laura Gómez, he sido la responsable de toda la parte estética y artística del tarot. A ver, empecé a trabajar en el tarot. Bueno, ahora supongo que ya explicaremos todo el proceso y todo eso, pero bueno, deciros que ha sido toda una experiencia increíble y que he disfrutado muchísimo. Soy ilustradora desde hace muchísimos años y el poder trabajar con ellos en este proyecto ha sido un regalito. Bueno, muchísimas gracias, Laura. ¿Quién va ahora? Lorenzo, por ejemplo. Pues nada, me llamo Lorenzo Hernández Pallares y bueno, pues nos hemos tirado unos años con este proyecto y más porque después de lanzarlo la primera edición, pues ya la parte de Laura descansó, que se lo merecía, pero Paco y yo hemos seguido, pues que son casi 2 años, más de 2 años, haciendo una ampliación y una nueva edición de todos los contenidos, de las tiradas. Bueno, luego iremos hablando de eso, pero que sí, ha sido un trabajo arduo y a la vez bello, porque explorar estos arquetipos para los que nos gustan los cuentos es una maravilla. Muchas gracias, Lorenzo. Nada. ¿Y Paco? Muy buenas. Bueno, mi nombre es Francisco, aunque ya me conoce todo el mundo como Paco Jorquera. Y Ahora sí. bueno, pues hoy estaba escuchando a Lorenzo. Cierro y este. hoy es la Y primera por vez favor, que... cerrando los micros las personas que vayan entrando, por favor. Gracias. Perdona, Paco. Con los tiempos me estaba acordando de los tiempos, porque un proyecto que empezó en 2019 y empezamos y le dimos el primer gran impulso, pero como decía Lorenzo, luego durante los años de pandemia hemos seguido ampliando, dándole, y hoy tenía esta sensación de un domingo de, ¿cómo era? De tranquilidad, porque siempre estaba ahí pendiente, entonces estamos como en la presentación y es un momento especial porque es como, ya estamos dándole la luz a la obra acabada, ¿no? Esto con todas las ampliaciones de esta segunda edición. Estupendo. Bueno, veo que se están conectando muchísima gente a través de Facebook. Muy bienvenidos, bienvenidas. Sí que os solicito, por favor, que apaguéis los micrófonos al entrar. Y bueno, Paco, yo sigo tus instrucciones. ¿Quieres que ponga ya la De presentación? acuerdo. ¿Queréis hablar un poquito más de cuál ha sido el procedimiento de la creación y del parto de esta baraja y de este libro? Bien, pues voy a ir dándole paso. También ubico a toda la gente. Yo, en mi labor principal de tarot ha sido darle el impulso. Aquí ha sido una obra de creación conjunta de entre los tres, pero sobre todo, bueno, y mucha gente que ha colaborado también.
pero sobre todo con toda la sabiduría que tiene Lorenzo de los arcanos y del tarot, que él lleva trabajando con el tarot muchos años y sabe mucho. Entonces, aprovechando toda esa sabiduría de Lorenzo y aprovechando esas manos y esas ilustraciones de Laura. Esto es como esos dos grandes talentos que había, y yo he sido un poquito el pegamento que ha ido conociendo a los dos y a los dos talentos, pues he dicho, venga, hay que ponerlo en marcha, y he sido como el impulsor, el que le ha dado. Entonces, por eso hoy me pedí a Carmen que Ya condujera estás un ahí, poquito ya también sí, ya puedo abrir acá. esta reunión. Entonces, bueno, he presentado, como os podéis imaginar, estamos hablando de una obra son 73 cartas, estamos hablando de 27 cuentos maravillosos de la península ibérica. Estamos hablando de la península ibérica porque estamos hablando de no como un accidente geográfico, sino una entidad cultural, ¿no? Estamos hablando de que aquí los cuentos no tienen la frontera de las comunidades o de los países, pero sí que península ibérica en la península han pasado durante todos estos milenios muchas historias de toda la gente que ha ido viviendo en estas tierras, y hemos seleccionado cuentos, ¿no?, de esta tradición oral, cuentos maravillosos. Estamos hablando de tradición oral que no sabemos de dónde se origina, y principalmente esta idea es unir el lenguaje simbólico del tarot con los cuentos maravillosos. Pero eso me gustaría que lo explicara Lorenzo. ¿Cómo es esto de estos dos lenguajes? ¿Cómo se unen el lenguaje simbólico de los cuentos y el tarot? Cuéntanos, por favor, Lorenzo. Sí. Bueno, primero estaba aquí haciendo números. Son 79 las cartas que tenemos. Normalmente son 78 en el tarot y nosotros metimos una más. Y unir estas cosas, pues al final estamos hablando de símbolos. Los símbolos están en forma de arquetipos en el tarot. Y bueno, como decía Paco, yo es que no me acuerdo cuando empecé con el tarot, pero probablemente con 12 años o así. Y tengo 63, pues hacer cuenta. Es verdad que luego fui aprendiendo con gente muy conocida y prestigiada, como el primer curso que hizo de psicotarot en España, Alejandro Jodorowsky, pues tuve la suerte de conocerlo allí y de estar con él, en una época en que estábamos 22 personas aprendiendo con él. Él dijo que tenía que ser uno por cada arcano mayor del tarot, y estaba él, que era el loco, y los demás estábamos con nuestros propios arcanos. Entonces, a partir de eso, con otra gente como Valencia Hitter o gente así que no es conocida, pero bueno, que me ha servido de mucho en el aprendizaje del tarot, y me ha ayudado a ir un poco a las entrañas de lo que simbolizan los arquetipos del tarot. Y luego, claro, los cuentos también son arquetipales, también son simbólicos. Entonces, cuando conoces ambas estructuras, de alguna forma es fácil, cuando las conoces, llegar a un mestizaje, a un maridaje, a una hibridación, que no es una mezcla de ambas, sino que es ver qué tienen en común ambas. Y ese ha sido el trabajo. Hasta ahora existían muchos tarot y algunos tarot que hablan de tarot de cuentos, pero yo creo que la gran diferencia es, primero, que lo único que hacían, para mi gusto, era coger y decir, pues este arcano se parece a este personaje, ¿eh? Y este arcano se parece a este personaje. Y lo hacían por personajes. Bueno, está bien, pero creo que era muy reduccionista ese tipo de visión del tarot. Nosotros hemos hecho un trabajo mucho más, como diría, más estructural, y lo que hicimos fue cada uno de los arcanos mayores, que en nuestro tarot son 23, pues asociarlo a un cuento. En ese Y sentido, Lorenzo, mira, sí. le voy a pedir a Carmen que pueda poner una pequeña presentación que he hecho para que podamos ver la imagen de uno, ¿vale? Y así puedes seguir hablando con la imagen. ¿Te parece, Carmen, que pongamos Pues
No sé si lo estáis viendo, estoy compartiendo la pantalla Sí, 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 sí. y vosotros me decís cómo si pones queréis. la Por siguiente, ejemplo, mira, aquí por ejemplo puedes contar, Lorenzo, esta carta que es el cuento del amago. Vale. Pues en todo lo que ocurre en este cuento, que es está inspirado en el cuento que se llama El Culebro. Y todo lo que aparece, tanto en la imagen creada por Laura como en la interpretación que fuimos haciendo Paco y yo del cuento, Paco lo que fue haciendo fue ayudarnos en todo el proceso y ser un poco el Pepito Grillo y también dar muchas de las ideas. Yo lo que hacía era ver qué cuento pegaba más y luego lo planteaba con él, digamos, los pros y los contras, y así hasta que encontramos un cuento para cada uno de ellos. Entonces aquí sería, si podéis apagar el micro a alguien que está con él puesto. Sí, sí, gracias. Si podéis apagar otros micros, gracias. Os decía que en Carmen, tú también lo puedes apagar sí, directamente. estoy intentando buscar a la persona como que somos está mucha hablando gente, para poder apagarla. sí. Sí, iPhone de ella. Se tiene que hacer de la computadora. Sí, sí lo voy a hacer, va a ver. Pudo, ¿no? La persona que está diciendo que sí lo puede hacer es la persona que tiene el micro abierto. Entonces le rogaríamos que lo cerrara porque si no Ya lo se interfiere. Gracias. Mirad, el cuento del culebro, todo lo que aparece en el cuento tiene que ver con el arquetipo y tiene que ver con la interpretación del arquetipo. No es solo el personaje principal. Veis que además le hicimos un cambio y le pusimos, en vez del mago, la mago, porque en realidad es uno de los personajes femeninos. Esta es una de las cosas que hemos intentado, que nuestro tarot sea realmente inclusivo y no inventarnos cosas. Es que en este cuento el personaje con magia es una chica que le ponen de nombre Perro y que va vestida de hombre durante la mayor parte del cuento. ¿eh? Y por eso hemos puesto la mago. ¿eh? Y todas las cosas que van apareciendo, de todas formas, aquí podía entrar también Laura y contarnos algo de la imagen. ¿Te Sí, parece, cuéntanos Laura? por qué. Sí, a ver, en esta imagen, por ejemplo, estuvimos trabajando mucho la idea de que apareciéramos también nosotros en las cartas, ¿no? Sobre todo buscando eso, que nos sintiéramos, que nos pudiéramos sentir identificados con ese arquetipo. Entonces, por ejemplo, pues en este caso aparezco yo como el arquetipo del mago y referente a la carta, pues porque habla de la capacidad creadora, de que tiene todos los dones para poder crear y luchar, ¿no? hacia ese camino. Porque toda la historia y la trama de la que trata y tal, pues aparecen muchos símbolos en la carta, ¿no? Y era necesario también. Eso ha sido una batalla, ¿no? El que todos los símbolos imprescindibles, poder introducirlos en la carta, en esta y en todas las demás, y que apareciera con una coherencia y una armonía, ¿no? Y que resaltaran todo en su importancia. No sé si Sí, he dicho de más Sí. o de menos. Mirad, por ejemplo, nos preguntaba, es un cameo estupendo porque la que lo representa es Laura. Sí. Entonces, pues, es ella la que está ahí en la carta. el dibujo es de ella y aparece el culebro, que es un dragón, pero que en el lenguaje del cuento en que aparecía de la península ibérica se le llama el culebro, es un culebro con alas, una culebra con alas, pero es el culebro también, y esto no nos lo hemos inventado nosotros, y va a aparecer la cinta de seda con la que la mago es capaz de controlarlo, por eso Tomarlo. es su magia, es una magia suave, y también un El espejo, espejo.
que aparece abajo, ¿no? Que va a ser El también sujeto está dormido. un elemento de control. Está escuchando la música. Beatriz Jaramillo ha aparecido aquí en el chat y ha dicho, ¿por qué la mago y no la maga? Bueno, si asistí a uno de los talleres especiales de cuentoterapia, que se llama el arquetipo de transformación de el hada y el mago, veríais que para el tercer arquetipo de transformación de Jung, la figura del mago es masculina y la figura del hada es femenina, y son las capacidades de poderes mágicos que pueden aparecer en un cierto momento en la persona. Entonces la maga en lenguaje junguiano no estaría correcto decirlo, igual que el hado tampoco estaría correcto decirlo. Y esto sería muy complejo y nos daría casi para una charla de 2 horas explicaros ahora cómo es el animus y el ánima y la perspectiva de género dentro de la psicología junguiana arquetipal. Quédese por delante de que como era una figura femenina es la, pero como es un arquetipo de lo masculino, que no de los hombres, esto también es, dentro de la psicoterapia junguiana, no se asocia a que sean de hombres o mujeres, sino características masculinas y femeninas que tenemos hombres y mujeres. Por eso se produce la boda sagrada, que decían también los alquimistas, que es el arquetipo de transformación en el que hay un proceso de individuación en donde el masculino y el femenino interno se juntan, seamos hombres o mujeres. Pero ya os digo, creo que es un tema muy complejo y no quiero entrar, pero para no dejar sin respuesta a Beatriz Jaramillo, sí animarle a que si algún día está en algún lugar donde se haga bien el taller de cuentoterapia a la búsqueda del alma, el animus y el ánima interior, o bien el arquetipo de transformación del hada y el mago, pues seguramente podrá entenderlo mejor y se lo podremos explicar con las horas que esto necesitaría, o bien en el de identidad sexual, que también se trabaja en estos temas. Son talleres de cuentoterapia y al fin y al cabo este tarot es un tarot basado en la cuentoterapia. Le voy a pedir a Carmen, porque me gustaría que pudiéramos volver a la imagen anterior, ¿vale? Antes de irnos a la siguiente. Hay una... Porque he preparado esa imagen. Bueno, me gustaría que la... Exacto. Se ven... Mira, que quería comentar esta imagen que preparé porque aquí se ven las 23 cartas, las 10 primeras cartas de la primera vuelta, del 1 al 10, luego están abajo las del 11 hasta el 20. Tal vez. Entonces, claro, quería mostrar... se ven así chiquititos, pero para mí del tarot que nos lleva años, ¿no? Porque con cada una de estas cartas están todos los símbolos, los colores, todo medido, pero además con el cuento que va cada una de estas cartas lleva un cuento detrás y toda la historia y la interpretación psicosimbólica intrincada con el arcano mayor. En el tarot clásico sí que son 22 cartas. Normalmente son 10 cartas del mundo más terrenal, estamos hablando del 1 al 10, hasta la rueda de la fortuna, que se da la siguiente vuelta, de un mundo más sutil, y desde el 11 hasta el 20. El loco, que es el que no tiene número, es como el comodín, ¿no? El que llamamos el Joker, el que puede andar por todo el tarot, que puede coger cualquier forma, y el mundo, que es la culminación. Pero hay una carta que están viendo, que la hemos puesto ahí en el centro, que es una carta nueva, y que, bueno, pues siempre me gusta hablar de ella porque creo que es una de las grandes novedades que hemos hecho en el tarot y que de las que, bueno, pues creo que siempre merece la pena hablar porque se necesitaba, yo creo, ¿no? Y esto fue un sueño de Lorenzo, cómo fue, y un arrebato de Laura del día de antes a poder dibujarla. Eso fue súper gracioso. El día antes ya, cuando estaba ya toda la baraja terminada, por decirlo así, ya preparada para llevar la imprenta, Lorenzo,
hay que introducir esta carta. Sea como sea, esta carta es imprescindible, tiene que estar. Me dio todos sus argumentos, que seguramente ahora él los comentará, y realmente es que era necesaria. Era necesaria, así que pues esa misma noche me puse a trabajar en la carta y tal, y al día siguiente ya la terminé, la pude terminar a tiempo, pero fue todo un momento de inspiración para poder Sí, sacarlo. puedo aumentarlo para que se vea, no, pero queda desconfigurado. Sí. Bueno, a ver si luego sale Mira, un la poquito. he puesto, avanza un par de diapositivas y aparece. La he puesto para que la podamos ver un Esta, poquito. Sí, sí. Gracias. Bueno, pues eso, no, ahí yo ya pensé que Laura me iba a odiar para siempre, pero creo que me sigue queriendo. Tuve un mal arrebato, Yo conozco, yo sé, yo miro la mente de las personas y sé que me estaba ya cediendo, pero era como una cosa, un sueño, una visión. A quien no crea en estas cosas le parecerá una estupidez, pero por la noche se me aparecía la carta, el cuento del Oricuerno y quería tener un lugar. Y bueno, yo creo que estamos en una fase que lo estamos viendo todos. Empezamos el tarot antes de la pandemia. Ahora creo que se puede entender más que estamos en un momento en que la humanidad está transmutando. No, los más optimistas pensamos que terminará todo esto bien, pero nadie sabe y no sabemos. Y de alguna forma la transmutación está. Además es un compuesto que no está en la carta 13, la carta 13 que se asocia a la muerte, pero no es la muerte, es la transformación. Pero no es lo mismo transformar que transmutar. Transmutar es un proceso mucho más alquímico, más interno, más psicoterapéutico. Y además, pues aparece el Oricuerno, aparece esta figura andrógina y esa cascada cayendo que crea un arco iris. Y estamos en un mundo en que necesitamos transmutar e integrar e incluir. Y bueno, y así lo hicimos. Además le pusimos, no queríamos, el tarot tiene 21 números y una carta sin números, que es loco, que en algunos tarot aparece como el 0, pero en realidad no es 0 ni nada. Está el sin número, que es el 0, está el sin nombre, que es la 13, que la gente llama la muerte, pero es la sin nombre. Y bueno, y ya bastante irrespetuoso me parecía, pero claro, yo creo que el tarot incluso al principio no tenía ni siquiera esas 22 cartas. Yo creo que ha sido un proceso en que diferentes personas con cierta capacidad de visión o de evidencia han ido integrando algunos arquetipos. Y yo, pues sin querer pasarme de tal, pero creo que no era yo, era el arquetipo el que quería salir y lo que hicimos fue darle el permiso. Entonces, ¿qué número le poníamos? Pues entonces ahí también tuve como otro sueño que era pi. Pi es un número que no es un número a la vez, ¿no? Ahí en los irracionales. Y entonces el número pi, que es 3, 14, 16, que curiosamente es un poco más de 3, pero bastante menos que 4. Y entonces 3 es la emperatriz y 4 el emperador. O sea, estaría entre esa cosa de que no es ni hombre ni mujer, que es también un proceso trans del mismo cuento. Bueno, esto vuelvo a decir lo mismo. Y es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Porque el tener ya en el tarot clásico el número 3, que está hablando más del arquetipo femenino, y el 4, que es el arquetipo más masculino de todos. Entonces, claro, entre el 3 y el 4, poder poner el 3,14 e infinitos números, periódico eso, infinito. estamos representando toda la diversidad del ser, que yo creo que esto, por eso me enamora tanto esta carta, ¿no? Porque es como decir, hacía falta poner toda la diversidad del ser en el tarot, que antes estaba todo muy o blanco y negro, ¿no? Muy binario, y ahora, pues como decimos, ¿no? El género ya no es binario. Y ahora la transmutación nos habla de otras posibilidades, ¿no? De que ya rompemos esos moldes. Me El parece otro una día carta muy rompedora. en el taller de género decía en broma
que cuando me dicen si soy no binario, yo digo, no, yo soy no trinario. Porque, bueno, son muchos los números, son muchas las posibilidades y pi, como está diciendo Paco, da esa posibilidad, esa apertura, ¿no? Que como casualidad, me acabo de acordar que decía una profesora de matemática, en el número de pi se ha demostrado que en el número pi están todos los años de nacimiento de todas las personas. O sea que sí, está, se ha demostrado que están todas las posibilidades. Y imagínate, tu año de nacimiento también está ahí. De alguna forma el número pi también te está representando, ¿no? Dios. Muy bonito. Bueno, pero no solo eso. Mira, Carmen, si podemos pasar a la siguiente, podemos, o no, a la anterior. Es exacto. Esto es una de las cosas que nos ha llevado mucho tiempo y ha sido precioso ir viendo cómo muchos tarot, los arcanos menores, pues no tenían apenas o ya saben, un dibujo de la propia copa, de las espadas, de los bastos, de los oros, pero nosotros hemos incluido un cuento maravilloso, muy especial, y Laura le ha podido hacer 14 ilustraciones, o sea, los 10, del 1 al 10, y sota, caballo, rey y reina, para cada uno de los palos. Y entonces, y Lorenzo, con mi ayuda, pues también ha estado viendo todas las palabras clave, viendo cómo se van intrincando y relacionando. Entonces, os pongo como ejemplo esta imagen, pero esto está hecho con cada una de las cartas del tarot. Entonces, en el libro, bueno, un libro donde ya son 420 páginas, donde pueden ver, aparte de los cuentos, toda esta interpretación de cómo la energía del mago, estamos hablando del arcano, de todas las posibilidades, se va relacionando con el as de oros. Aquí está el as de oros, el as de bastos, el as de copas y el as de espadas. Y cada una de ellas con sus propias palabras clave que van invitando a la interpretación, inspirando y viendo por dónde va el camino de cada una de esas cartas. No podemos imaginaros, bueno, en los talleres, claro, cuando Lorenzo nos cuenta con detalle todos estos mecanismos que hay debajo. Pero quería que la gente que hoy nos acompaña pudiera asomarse un poco a lo que se va a encontrar. Pero me gustaría que pusieran la imagen del palo de copas, que está un poquito más adelante, Carmen. Aquí está. Bueno, este es un palo que me gustaría que contara un poquito, Laura, cómo fue el dibujo, por qué se ve tan rojo, qué son estas cosas. Cuéntanos un poquito, Laura. Sí, a ver, cuando empezamos a plantearnos cómo abordar el tema del tarot, sí que es verdad que los arcanos mayores los teníamos claros, en plan que cada carta, o sea, cada arcano iba a representar un cuento, pero claro, en las cartas de los arcanos menores, que cada tirada, o sea, cada 14 cartas iba a ser un cuento, teníamos claro que tenía que ir acompañado de un color, ¿no? Entonces, por ejemplo, los oros es el amarillo, en las copas, que es este, sería el rojo, los bastos sería el verde y las espadas el azul. Entonces, fue un trabajo también de conseguir que la carta, digamos, que resaltara ese color principal, pero que al mismo tiempo no se comiera lo demás, ¿no? Sino que tuviera todavía esa armonía y ese color, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la carta de copas, pues el rojo sobre todo predomina en el vestido de la chica, de la protagonista. Aparte, el vestido, conforme va avanzando la historia, va adquiriendo cada vez más elementos en relación a su crecimiento. Y también porque el rojo en este caso representa pues digamos, esa fuerza, ¿no? Esa emoción que queda representado, pues, por ejemplo, en el as con la copa y tal, pues ahí, por ejemplo, al empezar la historia habla del blanco, el negro y el rojo en este caso es la sangre, ¿no? Bueno, y así poco a poco va avanzando y va adquiriendo sentido. Por ejemplo, en el vestido de ella, ¿no? Como tú decías, cada vez se van viendo más elementos, más decoración, como el viaje que va haciendo la protagonista por las 14 cartas, y cada una le va sumando algo al vestido también, por ejemplo, ¿no? No se puede apreciar aquí porque son chiquititas, pero es muy bello ver también cómo eso
esos detallitos van apareciendo en la imagen. Ujú. Sí, una de las cosas que tenemos las 23 cartas de los arcanos mayores, como estaba explicando Laura, entonces cada una es un cuento en sí, pero lo que nunca se había hecho es que los arcanos menores, incluso en el tarot de Rider, que es uno de los más conocidos, pues cada una es una escena que tiene que ver con ese arquetipo, pero no están relacionadas. O sea, tú coges todos los oros, todas las copas y son diferentes cosas, pero no es una propia historia, ¿no? Entonces lo que sí hicimos fue coger un cuento entero y que el cuento fuera, entonces hay 4 cuentos más, o sea, tendríamos 23 cuentos y luego 4 cuentos, uno para cada uno de los 4 palos de la baraja, con lo cual al final nuestro tarot tiene 27 cuentos. Pero en el de, por ejemplo, este, que es el Príncipe Durmiente, que no es, para quien no conozca nuestros cuentos, no es la Bella Durmiente, sino que en los cuentos maravillosos de tradición iberoamericana es el chico el que se duerme y es la chica la que los rescata. Y esto no es que hayamos falseado los cuentos, esta es la tradición de nuestros cuentos, que es mucho más inclusiva de lo que son las sociedades en las que han estado viviendo, conviviendo a veces estos cuentos. Entonces, parte de la historia era que hay las 4 figuras que están abajo y luego aquí veis los 10 números del palo de copas. Pero cada uno de los dibujos que hay arriba del palo de copas son una parte del cuento. Entonces ahí los vamos viendo cómo siguen un orden secuencial y temporal. Y además de seguir ese orden secuencial y temporal que está haciendo ahí el recorrido Carmen González con las figuras de la 1 a la 5 abajo y la 6 a la 10 después, tenían que simbolizar lo que es la carta 1 y la carta 11, porque la 1 es la conciencia y la 11 el subconsciente. O sea, en los arquetipos mayores 1 a 10 son el mundo de lo visible, de la conciencia, y el arquetipo 11 a 20 son el de la subconsciente. Y el 1 se refleja en el 11, el 2 en el 12, el 3. Y entonces la carta 1 de copas es lo consciente y lo subconsciente, o sea, la 1 y la 11 representada en el mundo de las emociones. Igual que el as de espadas sería el 1 y el 11 representado en el palo de las ideas, en el plano de lo mental, y así en las bastos en el plano del poder y la sexualidad, y el oro en la creatividad. Bueno, pues es Pues a una mí historia me de maravilla. alucina esta obra de ingeniería, es que me parece, vamos, sí, con una precisión, pensado todo al milímetro, me parece una obra de arte, ya no solamente por las imágenes, sino todo lo que conlleva. Bueno, yo realmente estoy absolutamente a vuestros pies, o sea, me parece algo maravilloso lo que habéis creado. Yo Bueno, creo yo que es Muchísimas virtuoso, gracias. pero creo que no se había hecho nunca algo así. Yo creo Realmente que creo no, que... con tanta conciencia creo que no. mira, hay una parte que yo siempre agradeceré a Lorenzo, porque cuando yo le pongo un reto, a él le gusta también. Entonces dice, venga, vamos, vamos a hacerlo, vamos para allá. Igual que Laura, ¿no? Porque aquí son muy atrevidos también, ¿no? Si no, estas cosas no salen hacia adelante, ¿no? Pero fíjate que había, cuando estábamos preparando los textos de interpretación, que al final son unas pocas páginas por cada una de las 79 cartas, pues había una parte, como decía Lorenzo, es que los arcanos menores estaban, igual que los mayores, hay muchos estudios, muchos libros, hay mucho recorrido hecho. Con los arcanos menores siempre quedaba esa cosa de que, bueno, yo decía, Lorenzo, aquí un autor dice que por aquí, otro que por allá, otro, incluso a veces yo decía, y entonces Lorenzo, cuando ya salió el tarot, pero teníamos ese tiempo de pandemia, decía, Lorenzo, tenemos que revisar lo de las palabras clave. Las palabras clave, estamos hablando de 4 o 5 palabras, bueno, 15 que pusimos en su momento sobre cada una de las cartas.
como para que el lector pudiera abrir el libro y poder ver exacto eso, ¿no? Como está mostrando ahora mismo, ¿no? Como unas palabras que si, por ejemplo, estamos viendo, hablando del amago, pues que está conectada con la fuente de energía, que es imaginativa, que es creadora, que posibilita, ¿no? Que es sincronizadora, que ilusionista, que es iniciadora y que emprende, ¿no? Esas son como las palabras clave, poníamos 5, 4 de cada una, y fijaos cómo están enlazadas con, ¿qué serían esas palabras clave? Con el haz de oros, que sería la energía del palo de oro, que sería gestar, diseño, oportunidad, bueno, con el palo de bastos. Que tiene que ver con cada una de las cosas que hay arriba. Exacto. O sea, en esto que Que decía además Carmen González, que hay un Claro. proceso de encaje, de Tetris, en que cada cosa tiene que encajar con lo que se ha dicho del arcano mayor. Incluso en orden, Y o sea, tiene no que tener está sentido en el orden. con la que tiene, o sea, estas palabras, fijaos, hasta que, bueno, ya te digo, yo estoy ilusionado completamente, pero es que me parece fantástico, porque claro, con un simple vistazo uno puede ver qué palabras clave tiene que ver con el arcano mayor, con el arcano menor y con el cuento, pero además están organizadas. O sea que cuando estamos hablando del deseo, o sea, en el palo de bastos, por ejemplo, están viendo ahí la carta del centro, que está ahí el oso, y está ahí una muchacha con un palo, con un basto diciéndole, ¿no? Pues primero está el deseo, luego está la creatividad, luego el entusiasmo, los inicios de la sexualidad, la generatividad. Incluso están ordenadas secuencialmente. Y cuando ya estábamos en todo este proceso de poner todas las palabras clave, Lorenzo hizo algo un día de estas cosas como que él dice, no, a ver, esta donde le vuelta esto y hay que... Y entonces con las figuras, estamos hablando de sota, caballo, rey y rey. Esas 4 figuras, que ya te digo que hasta ahora nunca se había hecho algo porque las figuras pues cada uno las interpretaba un poco como podía. Pero Lorenzo estuvo haciendo un estudio, bueno, estuvimos haciendo conjuntamente, imaginaros la de horas de Zoom, que era Lorenzo contándome, y yo escribiendo, y ahí una vez y otra vez. Y entonces hay un estudio ahora que no es solo palabras clave, estamos hablando de que están las etapas de la psicología, los tipos y también los tiempos evolutivos. O sea, bueno, eso sería muy largo de contar, pero os puedo decir que yo creo que es la primera vez que se ha hecho algo con tanta rigurosidad, con tanto estudio detrás y además con una solidez que le da y que cuando tú aprendes esta forma con la figura, es que de golpe todo el tarot cobra mayor sentido todavía, ¿no? Así que gracias, Lorenzo, porque estos son regalitos que has dejado para el mundo. Bueno, yo, sin que estemos aquí en la autocomplacencia, pero sí daros cuenta, esto que está, no de las figuras, de lo que ha empezado a decir Paco. Por ejemplo, aquí vemos en Juan el Oso, que es el as de bastos, veis aquí la figura de este oso con esta chica, que está con el basto ahí es la pastora que se está enfrentando a él, ¿no? Claro, lo que queríamos era que cuando Laura hacía los dibujos, tenía que expresar todo lo que era esa figura en sí. Entonces, claro, al principio hay un deseo, una atracción sexual del oso hacia ella, pero es que está ahí. Es que está la búsqueda de la sexualidad de la pastora. Es que está el entusiasmo y la potencia porque en esa carta, en ese trozo del cuento, es cuando el oso la va a poseer. Es que es, si vamos a la derecha, el inicio de la sexualidad. Es el escarceo sexual, el acopio de poder. Y ella es pionera. Y luego está el reto, la lucha entre los dos a nivel sexual, de poder, de generar y de demostrar quién manda aquí. Entonces, ¿os dais cuenta cómo está todo eso? Pero eso viene de la mago. O sea, el deseo viene de alguien que está conectado con la fuente de energía y que está iniciando las cosas de una forma imaginativa. Igual que la creatividad y la búsqueda sexual viene con la parte del mago que es creadora, posibilitadora de que las cosas se den. El entusiasmo y la potencia tiene que ver con la parte del mago que sincroniza las cosas y que es un ilusionista. El inicio de la sexualidad tiene que ver con que el mago o la mago es la que inicia y muestra el camino. Y es la emprendedora y la cordura que se va a aceptar la tarea y lo que le impulsa, que es lo que va a dar lugar en el poder del as de bastos
que está demostrando el poder y está generando quién es el que manda aquí. No sé si lo veis, he cogido solo esa carta para que podáis ver que este Tetris está hilado de forma que cuando yo vea la carta, el dibujo que ha hecho Laura, yo puedo entender todo lo que está diciendo a nivel psicológico, porque no deja de ser lo nuestro un psicotarot. Os quiero decir, es un tarot para conocerse, no para conocer el futuro ni nada de eso, sino para ver qué está pasando en mí, qué está pasando en el otro y poder a través de los arquetipos de las cartas, que son unos arquetipos muy junguianos, poder ver cómo en mi mundo interior, dónde me puedo estar bloqueando y dónde puedo salir, cuál es mi camino de salida. Eso para mí, por ejemplo, siempre fue muy importante, ¿no? Igual que cuando en cuentoterapia utilizamos los cuentos para generar conciencia, que también podemos utilizar un cuento para entretener o para dormir a los niños, ¿no? Pero nosotros lo utilizamos más bien para despertar a los hombres. Pues con el tarot también sería esta, ¿no? El psicotarot como un espejo donde podemos vernos y aprender de nosotros, ¿no? De ponerle conciencia a nuestra vida y generar conciencia también. Entonces yo creo que por la hora, y ya voy a lanzar la ronda de preguntas, ¿vale? ¿Quieres que ponga alguna otra de las diapositivas que tenías? Sí, podemos seguir hablando, pero Vale. ya voy a ir lanzando la idea de que la gente vaya preguntando también y que vaya contando, porque, Vale. bueno, podríamos también contar uno de los cuentos que tenemos por aquí, pero igual es también interesante, pues eso, poder ver cómo, pues cómo le va vibrando a la gente lo que vamos contando y qué dudas les surgen o qué preguntas o qué cosas querían profundizar un poco más, ¿vale? De Caro acaba de hacer una pregunta que dice, hola, ¿la utilidad sería o es similar a las figuras sistémicas que se utilizan en las constelaciones familiares? Sí, es que los cuentos son una constelación familiar en el fondo, es más que una constelación familiar en sí, es una constelación. Perdonad porque está por ahí un pito sonando y no sé si va a empezar a sonar la alarma de mi casa, espero que no, pero de alguna forma ha empezado a sonar porque antes he tardado en entrar porque he entrado a casa y había una alarma que arreglaron el otro día que lo han hecho fatal. Pero bueno. Hablabas de la constelación, ¿no? De cómo también Sí, el de Caro Tarot es una constelación de imágenes y de arcanos. Sí. Entonces, de alguna forma, un cuento es una constelación cultural. Hay familia, pero hay más que familia, porque no es solo la familia, no es la constelación familiar. El cuento lo que nos habla es de una constelación cultural en torno a una problemática. ¿Vale? De hecho, por eso hay gente que a veces está empezando a trabajar con cuentos y constelaciones. De hecho, el mismo Hellinger, en uno de sus libritos, habla un poquito de cuentos, de los cuentos como arquetipos que también no hablan. Lo que pasa es que esto no lo desarrolló y tampoco está totalmente desarrollado. Pero sí habría algo de, si os gusta el tema constelaciones, habría algo de esto, pero para mí esto es mucho más potente. ¿Por qué es más potente? Porque no nos lo tenemos ni que representar. Es como si la humanidad nos hubiera dado ya representado una serie de movimientos y arquetipos que llevan a la destrucción o al bloqueo o llevan a la curación o a la evolución de ese bloqueo. No sé si hay más preguntas por ahí o algo. De momento no. Si alguien quiere hacer alguna en el chat, Isabel ha levantado la mano. Isabel, ¿podrías hacer tu pregunta en el chat? ¿Es posible? Bueno, hay una parte del libro que no hemos nombrado. Mientras, si surge alguna pregunta, yo diré, pero al final, una de las cosas que también ayudamos, no sé si lo voy a poder mostrar, pero bueno, en el libro, que como el filtro lo quita, bueno, en el libro, en la parte final hemos incluido un montón de tiradas, aparte de las tiradas clásicas, donde uno puede pues, preguntarle al tarot directamente,
a nivel simbólico, también hemos preparado una serie de tiradas para poder tanto conocer el cuento de mi vida, yo le voy a decir el nombre de alguna de ellas, ¿no? De cómo están mis tres centros a nivel instintivo, emocional o, central, o mental, cómo estaría la energía de los movimientos de mi vida o la tirada, bueno, la tirada de la conciencia, la tirada de la pareja. Son una serie de tiradas que invitamos al consultante del tarot, al que quiere preguntar un poquito del tarot, sobre todo que ponga el foco en sí mismo, ¿no? De cómo estoy. Incluso me he acordado de todo esto porque con la constelación familiar también tenemos una tirada de las constelaciones también, ¿no? De cómo los 4 palos, oros, copas, espada y basta, nos pueden ayudar a ver cómo también está nuestra propia constelación familiar, de la herencia que recibimos, de ver cómo estamos. Bueno, un montón de preguntitas que podemos hacerle al tarot a través de las consultas. Me están preguntando que si las cartas no han cambiado o no. No, esto lo he puesto yo. Preguntaban que el libro sí había cambiado. Les estaba comentando que sí, que el libro se está actualizando constantemente, pero que las cartas en principio se mantienen, ¿verdad? Sí, las cartas son las mismas, todas. Aquí lo que pasa es que acabamos de sacar una edición revisada y ampliada. Pero tan revisada y ampliada, lo que pasa es que no le hemos querido poner ni otro nombre y tal, porque sigue siendo el libro original, pero Paco, ¿cuántas páginas más tiene? Son 120 páginas más con todo el estudio de los arcanos mayores, de los arcanos menores, las figuras. Esto que os comentaba sobre la etapa evolutiva, los tiempos y los tipos de cada uno de los 4 palos, pues al final son 120. Por eso decimos, es un cambio bastante grande, sí. Claro, tener en cuenta que es como una página más por cada 3. Es casi un 33% más o un 20 y tantos, 25% más de libro. Entonces, Aquí claro, nos hacen una consulta que dice que hablando de las constelaciones, si has pensado en la relación con la astrología. Por ejemplo, Saturno con la torre o Plutón con la muerte, teniendo en cuenta la interpretación de los planetas. Otro reto, ahí os lo dejo. No, lo que pasa es que, mirad, es verdad que hay una relación y lo que pasa es que a mí me gusta escribir sobre lo que sé mucho y lo que puedo aportar. Entonces, yo he hecho formaciones en astrología, o sea, me he formado, pero no sé lo suficiente. Y me parecería que sería meterme en un sitio que no es el mío, pero como siempre hay alumnos para esto, yo invito. Si lo bueno de cuentoterapia es que al ser, digamos, un conocimiento joven, basado en un conocimiento muy antiguo, podemos ir incluyendo. Esto que ha dicho Paco por ejemplo, de las figuras, todo lo que Paco explicará en su día en el tema de las figuras está sacado de la psicología, pero reactualizado en las figuras del tarot. Entonces, es muy interesante lo que aportáis de la astrología. Si alguien tiene una buena formación en cuentoterapia y tiene una buena formación en astrología, pues seguro que puede intentar esa intersección entre ambas. Eso de momento hay libros sobre arquetipos y astrología. Sí, sí. También nos están preguntando que cuándo esto en Colombia. Bueno, pues en realidad decirles que ya tenemos fecha para hacer un taller de el tarot y los cuentos maravillosos de la península ibérica, que en realidad son los iberoamericanos, y está programada para hacerla en Medellín el fin de semana del 27, 28 y 29 de octubre. Con lo cual, bueno, pues todas las personas que estén interesadas en realizarlo, pues ya tenemos abierto, bueno, todavía no está abierto lo que es la inscripción, pero ya pueden anotarse a la fecha. Y para las personas que están en España, que se van haciendo talleres en diferentes provincias, tenemos un taller precisamente de esto en Barcelona el próximo fin de semana, el 17, el 18 y el 19, que todavía está abierto a inscripción, que pueden escribirme
voy a poner en Facebook los datos para conectar con nosotros, y aquí dejaré también el WhatsApp y el email para si alguien quiere inscribirse, que todavía lo tenemos abierto. No se están haciendo talleres cada poco tiempo, quiero decir que de tarot estamos dando 1 o 2 al año, como mucho, y en diferentes lugares de la geografía nacional iberoamericana. Y el que se va a dar es el primero, aprender el tarot en 2 talleres. Siempre quiero que entendáis que se necesitan 3 días para los arcanos mayores y 3 días para los arcanos menores, porque la primera vez que dimos esta formación intentamos hacerlo en un mix de 3-4 días y fue de locos precisamente por todo esto que estáis viendo, que es un conocimiento, yo digo que es muy artesanal. ¿A qué me refiero con artesanal? Pues tiene mucho de una parte muy que siempre ha tenido el tarot, muy creativa, muy del hemisferio derecho, muy artística, pero tiene también una parte muy de estructura, muy del hemisferio izquierdo, muy racional, muy mental. Claro, cuando tiene una parte artística y una parte a la vez muy organizada y muy planificada, tendríamos que hablar más del artesano. El artesano es aquella persona, ¿no? Para hacer una buena pieza de cerámica, pues hay que tener una parte creativa, indudablemente, pero si no sabes cómo combinar luego en el horno, la cocción, el número de horas, el tipo de esmalte o en el dibujo, ¿no? Como fijaros lo bonito que ha hecho Laura. Pues claro, si ella no conoce la paleta de colores del rojo, como ella decía, se hubieran comido todo el rojo. Sin embargo, vaya a ver el príncipe durmiente y va a ser muy bello porque hay una predominancia del rojo, pero no te satura la vista, porque ella domina muy bien las paletas de colores, pero ese proceso es más artesanal. ¿Verdad, Laura? Por diferenciar el artista del artesano. Creo que el artesano necesita también unos conocimientos técnicos que unifican y llevan lo racional a la parte creativa del dibujo. Efectivamente, es imprescindible porque la parte creativa puede estar desbocada. Entonces necesita esos conocimientos y esa técnica para poder dirigirla y para que esa nube de creatividad que hay pueda llevarse a algo tangible, algo estético y armonioso. Entonces, absolutamente de acuerdo contigo. Claro, entonces, además, perdona, sí. No, que digo que yo destacaría de estas cartas que son unas cartas con un tamaño, veis mi mano, es un tamaño grande, no son el típico de cartas que son chiquititas, con lo cual se puede apreciar prácticamente todo lo que es el dibujo, ¿no? Es un tamaño de cartas grande. Y perdonad que os interrumpa, pero por ejemplo aquí me están preguntando que cómo se pueden adquirir estas cartas y se pueden adquirir las cartas solas, el libro solo. Me gustaría que eso también lo comentarais. Estoy aquí respondiendo a las preguntas. Bueno, voy a comentar de las cartas también porque con estas cosas que cuando yo he hablado con Laura, a mí siempre me ha gustado que las cosas tengan mucha armonía, que tengan mucho... Todo muy cuidado, hasta el tamaño está en proporción con el número áureo, ¿no? Entonces, hasta ese detalle nos gusta cuidarlo, porque es una imagen donde uno tiene el tamaño suficiente como para poder ponerlo delante y que, bueno, pues poder hacer inversión, ¿no? Meterse dentro de la carta, que esa es la sensación que buscábamos. Las cartas son independientes del libro. O sea, se pueden comprar baraja por un lado. Hay personas que ya conocen el tarot y a veces quieren lo que es simplemente la baraja. Y también el libro. Ahora mismo todavía no está porque, como os digo, estoy en el primer domingo con el trabajo terminado. O sea, llegará de imprenta mañana lunes. O sea que a partir en unos poquitos días estará en Amazon de nuevo, estará en los propios talleres donde... Y a través podéis escribir a Carmen
que ella te Y os- puede dar la Os información. prometemos, Paco, que le prometemos a los que ya compraron la primera edición que ya no habrá ni otra edición revisada y ampliada hasta que no pasen 10 años al menos. Lo prometo. Lo que a lo mejor no podemos prometer es que no aparezca otra carta, ¿no? Nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, en Colombia De también todas me está formas, preguntando que cuándo llegarán las cartas y el libro a Colombia. Yo entiendo que en octubre, a finales de octubre, cuando esté el taller en Medellín, entonces sí que se podrán llevar allí suficientes libros y cartas y se podrán dejar, por ejemplo, pues a Nora, que en Medellín, para que ella las pueda distribuir a diferentes lugares de Colombia. ¿Lo digo bien o...? sí, el libro estamos buscando la forma para que en este octubre nos comprometemos a que esté allí disponible cuando vayamos al taller y estará cartas y libros suficientes para toda la gente de Medellín y de Colombia. Y para la gente de la península voy a dejar mi WhatsApp porque también puedo hacer envíos directos si no tienen, ¿vale? Si no tienen la forma fácil o quieren tenerlo de forma más inmediata. En el chat acabo de colocar mi teléfono, mi WhatsApp, para que lo puedan pedir directamente, ¿vale? Y hay no sé si estamos en tiempo para ir cerrando, ¿cómo queréis cerrar? Sí, lo habíamos programado para hora y media, estamos ahora en 1 hora, entonces sí, hay tiempo como para que todavía les dejéis un poquito de la miel en los labios y a lo mejor con algún cuentito, ¿es posible? Chiquitito. Claro, esa es la idea, de que cuando resolvamos dudas, pues está bien que nos podamos ir con un cuento en la cabeza, ¿no? De uno de los 27 cuentos de aquí del libro. ¿Mm? Entonces, yo creo que como hemos hablado Hablaban bastante... también los compañeros de Costa Rica también, ¿no? Sí, Si nos ponemos en contacto con los docentes para que las puedan traer, sí, sobre todo hablar siempre con Paco y indudablemente pues se podrá ir viendo, igual que cuando ya esté la nueva edición que va a salir esta semana, pues probablemente en Amazon se podrá conseguir también, ¿vale? Pero estamos justo en ese momento de ver esta ampliación y esta revisión, ¿no? Que ha sí. costado 2 años más de trabajo. Sí, sí, sí. Y bueno, la semana que viene, el 17, 18 y 19, que tendremos el taller en Barcelona, también se podrán adquirir las cartas y los libros. Yo creo, a mí me está Aprovechar viniendo... sobre todo la gente que podáis vivir cerca, por eso, porque probablemente en Barcelona no volverá a darse otra formación hasta dentro de 4 o 5 años. Esta formación estaba también para la gente de Zaragoza, de Tarragona, bueno, todo, digamos, Y esa bueno, toda parte, Cataluña, Aragón, sí, y toda esa bueno, quien parte quiera de Valencia, Alicante también. oriental, toda esa parte de oriente del noreste, pues que del cuadrante noreste de la península, pues creo que les pilla cerca, les pilla bien y pueden acercarse. Mm. Paco, Eh, ¿decía algo? un momentito, Paco, antes, especificar que el taller que vamos a hacer primero va a ser el de arcanos mayores y luego en diciembre, ya tenemos programada hasta la fecha, el 1, 2 y 3 de diciembre se hará también en Barcelona el de arcanos menores. Porque, bueno, hay tanta información que el taller se ha tenido que dividir para poder dar, pues es una información de calidad. Ahora sí, Paco, lo dejo en tus manos. Claro, entonces Yasmina estaba preguntando, y para la gente de Madrid que no pudo hacer alguno de ellos, pues esta es la oportunidad. Entonces, si alguno no hizo la segunda parte, que se acerquen, creo que has dicho en diciembre, hacia Barcelona Sí. porque es el momento de poder recuperar la parte de los 3 o 4 que se quedaron sin poder hacerlo. Y si alguien no hizo la primera parte, pues es el momento de poder hacerlo ahora en Barcelona. Por supuesto. Aquí os atenderemos maravillosamente. Venga, preguntas que tengáis sobre arquetipos antes de que Paco nos cuente el cuento.
si tenéis alguna duda de las cosas. Es verdad que esto era nada más que una presentación. Indudablemente conocer bien los cuentos maravillosos. Solo deciros que, bueno, que todos los cuentos que se han elegido están en los diferentes talleres de cuentoterapia, que es una forma muy simbólica de aprender sin saber tarot, aunque nosotros nuestra intención es que aprendáis el tarot, pero digamos que se aprende de una forma muy intuitiva, aunque os vamos a dar una estructura muy organizada, pero solo con las imágenes, y es el arte de la ilustradora, es poder sacar directamente. Es verdad que había veces, hubo cartas que salieron, ¿verdad, Laura? Que salieron así de forma muy fluida. Sí. Y hubo otras que yo decía, es que no, y Laura Yo me acuerdo precisamente en el as de bastos que has comentado antes del oso, ahí eso fue una batalla, porque como lo que se buscaba era que la propia ilustración ya transmitiera todas esas ideas, pues claro, osos podía hacer muchísimos, pero claro, que efectivamente expresara esa actitud, ¿no? Porque no era aterradora que se la quería comer, era otra idea, ¿no? Igual que la chica puede estar sosteniendo las de bastos, ¿no? Es esa idea, ¿no? de empoderamiento, pero aún así va a ser, o sea, el oso va a hacerse con ella, ¿no? Entonces, conseguir expresar eso tiene pues todo ese trabajo detrás, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuántos bocetos llegaste a hacer diferentes de esa carta? Porque... De esa carta específica, perdí la cuenta, no sé, yo creo que más de 30. Más de 30. Desde diferentes ángulos, de diferentes perspectivas. También, además, el hecho de que la carta, al ser alargada y además en proporción áurea, te obliga mucho a componer en vertical, ¿no? Entonces, claro, a veces era complicado, ¿no? Ajustar para que se pudieran mirar, que hubiera conexión entre los dos elementos, o en otras cartas que hay más elementos todavía, ¿no? Más... En fin, que toda una experiencia, la verdad es que yo recuerdo algunas como también la sacerdotisa, ¿te acuerdas? Que yo decía, ¿Sí? esa mirada no, la vieja sí está bien, el sapo también, pero la mirada de ella no es exactamente, o con la fuerza, ¿no? Con el cuento de la fuerza de la niña sin brazos, ¿no? Poder representar esa cosa de la figura del agua, que es el león, que ella está domando, pero que son unos brazos que no son brazos, que son medio aire, medio agua, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, ahí también había que trabajar mucho el tema de la transparencia, ¿no? Que se intuyera, pero que no fuera evidente, o sea, que no se viera físico, no se viera carnes, pero que estuviera ahí. Y además había otro elemento agua que tenía que aparecer y mezclarse con los brazos. No sé, que no nos hemos quedado en simplemente, tiene que aparecer este elemento, este, y ya está, ¿no? Y se meten ahí en la imagen y ya está, sino que hemos jugado muchísimo en ese trabajo, ¿no? De que estuviera todo conectado, de que el mensaje quedara claro, que la composición quedara bonita y coherente, ¿no? Muy chulo. Yo que me lo he pasado muy bien. Yasmina nos pregunta que soñarías con las cartas. Vamos, yo también te lo pregunto, ¿no? Estarías como obsesionada. Sí, de verdad que sí. Hubo, por ejemplo, el as de espadas, que fue la última baraja que hice. Esa ya directamente entró y salió. O sea, ahí ya soñaba efectivamente porque es que ya hablaba por mí. O sea, yo no... En el as de espada es que realmente fue un trabajo en el que puse muy poca cabeza. Digamos que ya lo ponían ellos, ¿no? Entonces era todo lo que ellos me contaban, todo lo que ellos me transmitían, iba surgiendo ya solo. Ese por ejemplo, fue súper... a ver, ¿cómo te explico? O sea, no hubo necesidad de tantísimos bocetos. Muy catártico, ¿no? Totalmente. O sea, de pronto, pum, ¿no? Aparece y efectivamente. Sí. Yasmina te pregunta que si realmente tienes alguna carta preferida.
Sí, sí que tengo una carta preferida, el 7 de copas. 7 de copas. Esa, a ver, si el 7, no sé si, espera, a ver si A la ver si tengo la por aquí. si la encuentro rápido. Hombre, siendo del palo de copas lo podemos ver en la presentación Espera, a ver, de que como hemos puesto antes el palo entero de copas. es que las tengo aquí cerquita. Esa Este. es. El 7 de Esta es una de mis copas, preferidas. Sí, porque lindísima. quise jugar la historia en este cuento, ¿no? Es que están como dormidos, ¿no? Están embelesados. Sí. Y entonces quise hacer ahí una composición que estuvieran todos los personajes conectados y tal. Y entonces, por ejemplo, esa carta le tengo especial cariño porque fue eso, ¿no? Como la hice con mucho cariño y con mucha delicadeza. Luego el 5 de bastos, me lo pasé muy bien porque es muy gamberra. Esa sí que es mi favorita. Es tu favorita. Sí, de hecho, le pedí que esta segunda edición al final es la que aparece de Bueno, portada pero del esa libro, es la imagen que sale en el libro, ¿no? en la Sí, Es portada. el duende apagando el fuego con su propio pipí. sí. Me parece súper divertido. Sí. Y a mí una de las cosas que más me gustaba, porque se pueden imaginar la cantidad de horas que estábamos por el WhatsApp en las reuniones y todos los días estábamos, pero hablando, soñando las cartas, diciéndolas, ¿vale? Y Laura dibujando. Pero llegó un momento, Laura, en que también de tu propia cosecha añadías símbolos y cosas que luego nos encantaban también, ¿no? Entonces era como que ya de alguna forma ya hasta el arquetipo te poseía, ¿no? Y entonces ya podías- Totalmente, sí, sí. El arquetipo me devolvía muchas veces, o sea, y hay ilustraciones que a lo mejor yo no he sido consciente hasta después, ¿no? Cuando ya estaba impresa la carta y todo, que gente que lo ha visto me ha dicho, ostras, ¿esto lo hiciste a posta? Digo, anda, digo, pues no, digo, esto ha salido así, ¿no? Y efectivamente. Dime. Sí, para que hagáis una idea. Ella dice, me encantaba la carta, el 7 de copas, ¿no? Y quiero que veáis un poco esto de la arquitectura, que es muy racional, pero a la vez, Ponla, Carmen, comparte una vez pantalla que la veo. una vez de la creatividad, es un acto simbólico. Ahora a ver si la podemos ver ahí ampliada. Bueno, ampliada, no sé Sí, si amplíala, será muy amplíala, sí. La ampliada, puedo poner, pero la Amplíala, puedo sí, poner yo sí. si queréis, que la tengo aquí a mano. No, pero no, La es que acerco a la... para compartirla, amplíala un poquito más, a ver si puedes. Está aquí abajo en la... es que, a ver, no puedo... No verla. Con las barras laterales puedes mover la pantalla. Eso. Sí, ¿vale? Vale. Mirad, el 7 de copas, ¿no? Es la que a ti te gusta, que es la que están en el pozo, ¿no? Sí, Es esta es el 7 de Bájala, copas. bájala un poquito, sí. ¿Vale? Y ahí la tenéis Voy a más o ver menos. si la podemos ampliar un poquito más. Mm, Sí, más o menos. sí. Sí, perfecto. Entonces, claro, al ser el Esta. 7 de copas, lo que está simbolizando es el carro por una parte y que es el 7 de los arcanos mayores y el 17 que es la estrella, ¿vale? Entonces en el carro hay este tema de la dualidad, de qué va a pasar, como una incertidumbre, una duda, y la estrella una esperanza. Entonces si veis esa parte del cuento, si la conocéis, del Príncipe Durmiente, es cuando de alguna forma, ¿no? Laura, están todos dormidos en el castillo, en el palacio. sí. Cuéntanos un poquito Sí, lo que hay. Y ahora yo interpreto cosas. vale, sí. A ver, en esta carta aparece en primer plano que vemos cómo están los habitantes del palacio, que están dormidos, y al fondo, están dormidos junto al pozo, y luego al fondo se ve exactamente, se ve ahí a la protagonista, y como dice Lorenzo, Y de la manera antagonista. dual aparece
otra figura, ¿no? Otro personaje que va a tener muchísima importancia en este cuento, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, detalles, pues arriba que es el cuento del taller de la sombra. Exactamente, no lo he dicho, digo, voy a decir. Sí, que lo sepan, no pasa nada. Claro, Hacemos spoiler. efectivamente. Hacemos spoiler. Claro, entonces, por lo que comentaba Lorenzo de la dualidad, ¿no? Que se ve al fondo es la sombra y la protagonista, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues detalles que hay también en todas las cartas, hay pequeños detalles. Por ejemplo, en la punta de arriba del pozo, o sea, donde está el cubo arriba, ahí está la figura de las dos caras enfrentadas. Lo que comentaba también de la arquitectura, ¿no? También... Pero las dos caras enfrentadas en la Gestalt de la editorial Cuatro Vientos en Chile son en la figura de la Gestalt, que son las dos caras enfrentadas, pero que es una copa lo que queda. Exacto. Es lo que se llama el jarrón de Rubin, ¿no? Es una imagen clásica del jarrón de Rubin que si tú te fijas puedes ver un jarrón o puedes ver el rostro de dos personas, ¿no? Mirándose uno enfrente al otro. Esa ambigüedad de qué es un jarrón o las dos caras, si me fijo en la forma o en el fondo, ¿no? Eso sería el carro, el que está ahí jugando esa cosa de incertidumbre, de no sabemos qué, de polaridad, se están enfrentando también al fondo las dos figuras. Sigue contándonos, Laura. Sí, lo que estaba comentando también era el cómo se introducen las figuras, ¿no? O sea, me refiero a los elementos, ¿no? Por ejemplo, las copas cómo están dispuestas, ¿no? A lo largo de esa columna para dar más profundidad. En fin, yo ya me voy por la parte de composición. Vale. Otro de los retos era porque también teníamos el hecho de dibujar el número de copas, ¿no? El 10 tiene que tener 10 copas, entonces Claro. estuvieran dentro de la imagen todas, eso también era un reto. Sí, porque al principio cuando eran pocas copas, bien, pero luego ya conforme iban avanzando decías, a ver, ¿cómo encajo yo todas estas? ¿Cómo? ¿Cómo las pongo, no? ¿Cómo pongo Entonces, copas aquí, no? Si vosotros vierais esa carta, podríais estar viendo que a nivel emocional habla de una parte dual, de una incertidumbre, no sabemos si se van a despertar o no las figuras, ¿no? Que sería el carro. Ahí hay una oposición, hay un antagonismo entre las dos figuras, hacia dónde tiro, quién va a ganar al final, va a ganar la antagonista o va a ganar la heroína, y estaría en la estrella, ¿no? Y hay esperanza, ¿no? Parece que se van a despertar. La estrella está ahí, pero al fondo hay una lucha, pero mientras los demás personajes están dormidos. Os quiero hacer ver para que eso es lo que queremos, que la carta hable de qué está pasando a nivel emocional en esos dos aspectos de los arcanos mayores pasado al mundo real de la emoción. ¿Sí? Claro. Además, por ejemplo, a la hora de hacer los personajes que están dormidos, me acuerdo que estuvimos hablando de que no estuvieran completamente tumbados, ¿no? Sino que tuvieran esa disposición semi apoyados, ¿sabes? Que no diera la sensación de que estaban muertos, sino que había vida, ¿no? Que había todavía ahí esa posibilidad, ¿no? De despertar. Eso es. Bueno, os lo digo porque, como ha dicho, le han preguntado cuál es tu favorita, para que veáis cómo a partir de una podemos tirar del hilito y sacar el mapa de conciencia a nivel psicológico de qué es lo que esa carta quiere decir. Como acordándonos del cuento y viendo la imagen, no hace falta que nos acordemos de lo que es la estrella o de lo que es el carro en el aspecto emocional, sino que la propia carta ya nos lleva a una emoción, en este caso, de copas, que tiene que ver con eso, porque el dibujo no está hablando de eso. Y es un trozo del cuento a la vez. Y el cuento siguiente es otro, y ese ha sido el encaje de bolillos, ¿no? De conseguir que esto se dé, esta magia se dé en cada carta.
A mí me gusta mucho eso, ¿no? Porque es como a la misma vez te está hablando una calma en la relación, estamos hablando del palo de copas, que son las emociones, las relaciones con los demás, el amor. Y entonces, pues, hay una calma porque hay como una forma de estar dormido, pero a la misma vez puede ser el estar ocultando algo, o puede ser esta cosa de estar embelesado, bueno, de esta cosa de los caminos que tiene el corazón los podemos ver ahí en esa ambigüedad, ¿no? De se van a despertar, pero lo mejor es que estás dormido, ¿no? Y a la misma vez estás diciendo las dos cosas, ¿no? Mm. Bueno, Bueno, voy a Cuento, dejar de Paco. compartir, si os parece, y pasamos al cuentito. yo estaba pensando hemos hablado mucho de las de la carta del amago, ¿no? Y bueno, la hemos relacionado con el as de bastos y demás. No sé si os parece, puedo contar ese cuento. El Vale. culebro. El del culebro. Qué A bien. mí es un cuento que, siendo uno el primero del tarot, me parece siempre... A mí este cuento me encanta, no sé si lo conocéis, pero... Bueno, Está bien porque pues es poco conocido en la tradición iberoamericana y sin embargo es bellísimo y con muchos mensajes. Es muy polisémico. pues adelante. Os voy a contar el cuento de la mago, de la carta del 1, y es el culebro. Hace mucho tiempo, y en un lugar muy lejano, había un matrimonio que era muy pobre, pero muy pobre. Tuvieron una hija y no tenían recursos ni para bautizarla. Y la niña ya tenía 2 o 3 meses todavía sin recibir nombre. Y un día pasó por ahí un anciano pidiendo limosna. Anda, pues estamos nosotros para dar nada. Mire usted, señor, que tenemos una niña de 3 meses y todavía no está sin nombre. Y vamos, porque no tenemos dinero. ¿Y qué es lo que... ¿Y qué les parece que sea yo el padrino de la criatura? Ay, pues vale, claro, sí, señor. Por nosotros está bien. Lo llevaron a la iglesia y estando allí les preguntó a los 3 sacerdotes, ¿cuál es el nombre elegido? Y saltó el viejecito, pues Pedro, como su padrino. Y con el nombre de Pedro se quedó. Pasó el tiempo y los años, y el padrino iba a visitarlo de vez en cuando, y siempre era de gran ayuda, pues les dejaba dinero a su hijada. Y el padre de la niña murió y tuvo que salir a buscar trabajo para mantenerse, y la madre no sabía cómo vestirla. No la vestía de mujer porque no le pegaba con el nombre que tenía, de manera que la madre le dio ropa de hombre a su hija, y ésta se marchó y se puso a servir. Y apenas había salido de la casa cuando se tropezó con el padrino, que llegaba a la casa para hacerles una visita. Cuando vio a su hijada vestida de hombre, le preguntó, muchacha, ¿a dónde vas así vestida? Hola, padrino. Pues a servir, que se ha muerto mi padre y no tenemos suficiente con qué vivir o buscarme sustento. Y entonces le dijo el padrino, pues mira, llégate al palacio, que están precisando un criado. Ay, padrino, ¿en palacio? Pues yo no sabré qué hacer. Tú no te preocupes por eso, que yo te ayudaré. Que si hay algo que no supiera hacer o no pudiera, vete a tu cuarto y llámame, padrino por padrino, ven a ayudar a Pedro, tu ahijada, y yo te oiré donde esté y vendré en tu ayuda. Y así fue la muchacha y se dirigió al palacio y llamó a la criada. ¿Qué quiere usted, mozo? Preguntó la criada. Pues que me han dicho que aquí falta un criado. Espere, que voy a preguntarle al rey. Y fue la criada donde a contárselo al rey y dice, mire usted, señor, que ahí fuera hay un muchacho que dice que falta un criado. Y, y el rey dijo, vaya, pues sí que es verdad, pero ni siquiera todavía habíamos puesto el anuncio. Bueno, bien suba. Subió y nada más verlo, pues a la reina le gustó mucho Pedro y se quedó de criado del palacio. Y había en aquel reino un terrible monstruo, el culebro volador, que devoraba a toda persona o animal que se le acercara por ahí, por aquellos montes y por aquellos campos donde estaba. Cada cierto tiempo los caballeros del rey se organizaban con una batida para tratar de matar al culebro, pero nada, nunca lo conseguían.
Y un día el rey y sus caballeros habían salido de aventuras para matar a la bestia y la reina llamó a Pedro a su cuarto y le pidió un beso. Pero Pedro se apartó diciéndole que no podía ser, que sería faltar a su rey. Pues te juro que te vas a arrepentir, dijo la reina. Y aquella misma noche, cuando regresó el rey con las manos vacías, le dijo: ¿a que no sabe lo que dice Pedro? Pues no sé, ¿qué es lo que dice? Pues que no valéis para nada y que él solo es capaz de traer aquí al culebro. Cuando oyó semejante cosa, el rey lo mandó llamar. Pedro, que me han dicho que estás presumiendo por ahí de que tú solo te bastas y te sobras para traer al palacio el culebro. No, mi señor, que yo no he dicho tal cosa. ¿Cómo? Palabra de reina puede mentir. A partir de hoy tienes una semana de plazo para traer el culebro ante mí. Si no lo haces, te mando cortar la cabeza. Vaya. Pedro se retiró entonces a su cuarto y llamó al padrino. Padrino, padrino por padrino, ven a ayudar a Pedro, tu ahijada. No había más que acabar de decirlo cuando ¡zas! Se presentó ante ella. ¿Ha llamado? ¿Qué tienes? ¿Qué precisas? Pues un apuro muy grande, padrino, que por la calumnia de la reina que me ha levantado y ahora he de ir a capturar el culebro porque es la orden del mismo rey. Bueno, no te preocupes. Y haz lo que te digo. Pídele al rey un espejo de cuerpo entero y una larga cinta de seda roja. Y que tengan preparada el palacio una gran jaula de vuelta para cuando tú regreses. Luego pones el espejo en la entrada de la cueva del culebro y el dragón saldrá y nada más salir se tendrá que ver en el espejo. Cuando vea tu reflejo se quedará completamente amansado. Cuando esté mirándose en el espejo le echan la cinta de seda por el cuello y tendrá entonces poder sobre él. Y podrás traerlo al palacio como si fuera un cachorrito de perrito. Pues y así lo hizo Pedro. Se llegó hasta la cueva del culebro e hizo todo lo que le enseñó su padrino, y todo salió tal y como él le había dicho. Y de regreso al palacio iba con aquella enorme bestia amarrada únicamente con una cinta de seda roja. Entre las miradas sorprendidas de todos los caballeros que habían visto desde lejos cómo había atrapado al monstruo. Y el culebro sintió la cinta de seda al cuello y soltó una gran risotada delante de todos aquellos guerreros. De regreso a la ciudad, se toparon con un cortejo, pues había muerto el hijo del rey y lo llevaban a enterrar. Delante iba el cura cantando un requiem, detrás los padres llorando. Y entonces el culebro se echó a reír. Decía el culebro. ¡Silencio!, dijo el rey. Haz callar a ese animal y llévatelo al palacio. Y el culebro se rió por tercera vez, justo en la entrada del palacio, porque el palacio estaba de luto por la muerte del jovencito infante y no se hicieron festejos. Pero cuando se corrió la voz de que Pedro había capturado al monstruo, todos los vasallos y criados empezaron a aclamarle. Y el rey lo ascendió a camarero real. Y la reina estaba más encaprichada de Pedro y otra vez que lo hizo entrar a la alcoba y le volvió a pedir otro beso. Pero Pedro se apartó diciéndole que no podía ser, que sería faltar a su rey. Pues te juro que vas a arrepentir. Señor mi rey, ¿sabe usted lo que dice hoy Pedro? ¿No? ¿Qué ha dicho? Que sería capaz de hacer hablar al culebro. Y al oír aquello, el rey se lo creyó y le mandó llamar. Me han dicho que puedes hacer hablar al culebro. No, 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 mi señor. Yo jamás he dicho eso, pero ¿cómo voy a poder yo hacerle hablar al culebro? No querrás decir que ha mentido la reina, no, no, majestad, pero no hay peros que valgan. Que tú has sido capaz de traerlo como un corderito y seguro que también puede hacerlo hablar. ¿Mm? Si te has atrevido a presumir ante la reina, ahora tendrás que complacer a tu rey. Y Pedro se encerró en su habitación y llamó al padrino. Padrino, padrino por padrino, ven a ayudar a Pedro, tu ahijada. Y al momento apareció
No había más que acabar de decirlo cuando Zas se presentó ante ella. ¿Me has llamado? ¿Qué tienes? ¿Qué precisas? Pues un apuro muy grande, padrino, que por la calumnia de la reina que me ha levantado, y ahora ha convencido al rey que puedo hacer hablar al culebro. Bueno, y es verdad que podrás, querida ahijada. Mira, ahora acércate y pregúntale por qué se rió las 3 veces cuando lo traías atado al palacio, y verás cómo te habla. Cada vez que quieras que él hable, tú empiezas diciendo culebro, culebro, y él te contestará. Y al día siguiente, pues acudió toda la ciudad para presentar el acontecimiento anunciado de que Pedro, el criado, podía hacer hablar al culebro. Y entonces Pedro cogió el culebro de la cinta de seda roja y lo colocó en mitad de la plaza. Y entonces empezó, ¡culebro, culebro! Y ante la sorpresa el dragón contestó, ¿qué mandas, mi señor Pedro? ¿Por qué te echaste a reír cuando te puse la seda al cuello? ¿Y cómo no me iba a reír? Cuando tantos varones intentaron lo que solo una doncella consiguió. Y todos se estaban allí, cuchicheaban, murmuraban entre sí. Se ha confundido, claro. Le ha dicho doncella, pero él es doncel. ¡Culebro! ¡Culebro! ¿Qué mandas, mi señor Pedro? ¿Por qué te echaste a reír en el entierro del infante? ¿Y cómo no habría de reír cuando era el padre, cuando el padre canturreaba y el que no era padre lloraba? Y todos decían, pues sí, el rey era el que iba llorando y solo el sacerdote cantaba el requiem. Qué raro. ¡Culebro, culebro! ¿Qué mandas, mi señor Pedro? ¿Por qué te echaste a reír cuando llegaste al palacio? ¿Y cómo no habría de reír cuando pienso que donde el rey cree que tiene criadas, hay criados, y donde él cree tener criados, tiene criadas? Y entonces el rey, que cada vez entendía menos, no pudo aguantar. Dijo, ¡basta ya! ¿Qué burla es esta? Pedro, dile que explique esas palabras. ¡Culebro! ¡Culebro! ¿Qué mandas, mi señor Pedro? Que des una explicación a esas palabras que has dicho. Y dijo el culebro, no hay nada que explicar. Que desnuden a las criadas que sirven a la reina y que te desnuden a ti y así se hizo. Y así se vio claro que las criadas de la reina no eran mujeres, sino hombres disfrazados. Pero por el contrario se vio que era ella una mujer y bien guapa. Y el rey expulsó fuera del palacio para siempre a la reina. Pedro siguió sirviendo en palacio junto al rey. Cada día que pasaba el rey se enamoraba más de ella, de su señora Pedro. Y cada día ella amaba más a su rey. Y decidieron casarse y prepararon unos grandes festejos. Y todavía deben de estar bailando y de festejo, si acaso viven y no son muy viejos. Y colorín colorado. ¿Qué cuentas? Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues nada, yo creo que hemos hecho una buena presentación bueno, yo porque ya las conozco, pero a mí realmente me apasionaría disfrutar de ellas, tenerlas, leer el libro y sobre todo pues también poder hacer un taller de esta magnitud, ¿no? Aquí Esther nos comenta que la voz de Paco, que tiene presencia por sí sola. Muchísimas gracias. Y bueno, por aquí millones de gracias a los arquitectos del tarot por no solamente por su creatividad y toda la dedicación, sino pues por hacernos esta presentación tan bonita. Y yo creo que, bueno, no sé si queréis despediros, decir alguna cosita antes de cerrar. Nos vemos en los cuentos. Muchas gracias también. Un placer el que hayáis estado escuchando y seguimos en esta familia de los cuentos. Y sí, yo agradecer Felicidades a todos. Felicidades. Gracias. Gracias.
Gracias a todas las personas que se han conectado por Zoom y por Facebook, y colgaremos esto también en las redes sociales para las personas que no hayan podido conectarse y que pueden disfrutarlo, ¿eh? Os esperamos en los talleres. Chao.